La pregunta que me estoy planteando estos días es ¿por qué estoy preocupado por el mundo? Ukraine is doing everything to ensure that after Russian aggression, no one in the world will dare to attack any nation. Y la razón tiene que ver, evidentemente, con lo que se ha desatado en Israel y Palestina, pero viene que ya con unos prolegómenos, ¿no? Evidentemente la invasión de Ucrania por parte de Rusia, viene con las tensiones en el Indo-Pacífico, con China, los países cercanos, evidentemente la posibilidad también de una invasión sobre Taiwán. De la misma forma, se produce este conflicto político, religioso, cultural que existe en el mundo, también un enfrentamiento de clase entre el norte y el sur global. Tienes ahora mismo un posicionamiento muy claro de las naciones occidentales a favor de Israel y en contra de Hamás, pero luego no se entiende de la misma forma en los países árabes, donde hay un claro posicionamiento a favor de Palestina y en contra de los israelíes. Eso genera una dinámica que es mucho más peligrosa de lo que hemos visto en varias décadas, ¿no? O sea, nos tendríamos que remontar a los años en los que los países árabes cercanos a Israel se enfrentaban directamente a Israel, ¿no? No concebían la opción de que existiera un estado judío como el israelí, porque la convivencia no la creían posible, y eso derivó en los diferentes conflictos que terminaron con la guerra de Yom Kippur en los años 70 y que después derivó en ciertos intercambios de territorio y que han dado con la actual Israel, ¿no? Que ese país que tiene varios territorios ocupados, los Altos del Golán, Cisjordania, Gaza en cierta medida. Estamos al borde de que los enfrentamientos que normalmente han sido más localizados, cuestiones de diferencias políticas o diferencias culturales y religiosas, se convierta en algo mucho más global. Hablo más bien de la presencia de lobos solitarios como los que hemos conocido desde los ataques del 11 de septiembre en 2001 y cómo eso ahora, con ese enfrentamiento tan descarnado que existe en un conflicto como el palestino-israelí, eso puede traducirse en, primero, las protestas que hemos visto en países como Egipto, como Turquía, como Irán, ese enfado que existe tan visceral contra Israel, pero también con sus principales aliados, y Estados Unidos es uno de los mayores. Ahí hemos visto las manifestaciones que se han producido cerca de las embajadas de Estados Unidos, pero luego también de Israel en otros países. El miedo es que las personas más radicalizadas, afines a las posturas anti-israelíes y antioccidentales que se están viendo en estos países a raíz de un momento tan trascendental como lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel-Palestina, el miedo es a que haya un contagio, ¿no?, entre las versiones más radicalizadas de esas personas afines a nivel ideológico, cultural y religioso, que desate un enfrentamiento globalizado. Eso es a nivel más de población global, ¿no? Pero si nos centramos un poco en lo que es la crisis regional que hay en estos momentos, tenemos que pensar en la historia del Estado de Israel y luego la historia también de la influencia occidental en Oriente Medio. No ha sido hasta los últimos 50 años que ya se ha definido mucho mejor la región del Golfo Pérsico, ¿no? Y cómo están divididos Omán, Yemen, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, que es de los últimos que se ha definido, Qatar, Arabia Saudí, por supuesto, y luego Irak, Siria, que fue más después de la Segunda Guerra Mundial, que ya después de la salida de los británicos, esas líneas se empiezan a definir un poco mejor. Siempre nos burlamos mucho en este canal acerca de cómo los británicos tienen la culpa de absolutamente todos los conflictos del mundo, porque sus líneas de fronteras que se han inventado han creado todos esos conflictos, ¿no? Pero luego también tenemos que tener en cuenta la estadounidense. Estados Unidos, el momento en el que se mete en Oriente Medio por primera vez, la historia de Estados Unidos con Oriente Medio se remonta al siglo XIX, cuando ya lucharon las llamadas guerras bárbaras estas contra los piratas del norte de África para poder asegurar el comercio con el Mediterráneo, pero luego mucho más adelante hubo un interés muy marcado por el petróleo, ¿no? Y le pasa lo mismo a Reino Unido. Reino Unido, o sea, la relación que ha tenido históricamente con Irán, con Kuwait, con el resto de países, muchos tiene que está vinculado al petróleo, ¿no? Al factor energético. Entonces, esos intereses siempre han sido muy obvios para esos países. Y a Europa se le ha mirado con desconfianza porque esos intereses pues al final han tenido como consecuencia algunos de los conflictos de la región. La formación del propio Estado de Israel no se
no se explica todo lo que ocurre después con los diferentes conflictos regionales, sino es porque los británicos deciden irse de ahí, decir, pues mira, sí, vamos a decir que esto es Palestina y que esto es Israel, y ale. Esa desconfianza que existe hacia Reino Unido no existía en un primer momento con Estados Unidos. Estados Unidos venía en un primer momento como un jugador independiente que podía crear un nuevo equilibrio de poderes en Oriente Medio, ¿no? Pero eso con el paso del tiempo evoluciona a peor, ¿no? Y lo que ha pasado en las últimas décadas es que la desconfianza en Estados Unidos ha crecido a alturas inimaginables, casi ni siquiera ni para los británicos ni para los franceses, y por una razón bastante sencilla, o por dos razones, que son la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Lo que se podría esperar de Estados Unidos como jugador diplomático que mueve engranajes no es lo mismo hace 30 años que ahora. Es normal que simplemente no se vea con confianza la llegada de Biden y el intento de establecer cierta moderación o mesura en frenar lo que puede ser un conflicto regional, ¿no? Entonces, eso nos deja en un momento en el que tienes por un lado los países árabes con sus distintos intereses, los económicos, con el petróleo, con la inversión extranjera. Luego tienes los intereses geopolíticos o enfrentamientos históricos, ¿no? Como puede ser pues, lo que es el frente de Arabia Saudí y sus aliados más cercanos, con luego Irán. Luego, evidentemente, hay complejidades ahí de las relaciones de otros países, ¿no? Qatar, por ejemplo, es un poco... o sea, juega aparte, ¿no? Es el niño que está ahí en el colegio que dice, no quiero jugar con él. Pero el caso es eso, que existen como ese frente árabe, y luego tienes por otro lado Israel, que está ahí escondidito, ¿no? El único país diferente a nivel pues religioso cultural que tiene a todas las fuerzas occidentales a su favor. Cuando las naciones occidentales se posicionan del lado de Israel, se escandalizan por las barbaridades de Hamás, que son barbaridades, y hay que escandalizarse, pero cuando se escandalizan de forma tan sumamente bestia, con la bandera de Israel proyectada en tantas plazas, y eso no lo han hecho con los palestinos, que han sufrido durante décadas la represión, la vulneración de derechos del derecho internacional y de los derechos humanos por parte de Israel, y no se han preocupado de la misma forma, no has visto banderas palestinas proyectadas en ningunos edificios, pues claro, lo que ve el sur global y lo que ven los países árabes colindantes es what the fuck. Conforme más la opinión pública más aleje a estos dos frentes, ¿no? El árabe por un lado, el sur global incluso por un lado, y luego los países occidentales con Europa y con Estados Unidos, pues esa conciliación se hace mucho más complicada. Si de repente Irán, a través de Hezbollah, podríamos decir, ¿no? Desde el Líbano, Hezbollah abre un frente en el norte. Y especialmente, que esto entiendo que debería pasar antes para que Hezbollah se meta, pero si Israel lanza una invasión terrestre sobre Gaza, con la crisis humanitaria que eso desata de forma automática, que la búsqueda de negociaciones diplomáticas, la búsqueda de conciliación entre esos dos frentes, árabe por un lado, occidental por otro, sea imposible, irreconciliable. Esto es con qué bando simpatizas más del conflicto palestino-israelí. En Estados Unidos 29-15, en Suecia 16-23. Ah, mira, yo pensaba que Suecia lo había leído mal. Mirad que España 12-31, ¿eh? O sea, hay mucha gente que no está segura o que está con los dos lados, ¿no? Pero vemos que el apoyo a Palestina en España es una cosa tremenda. Y luego, ¿con quién crees que simpatiza tu gobierno? Está claro que la gente más cree que su gobierno está cerca de Israel, lo cual también hay cierta distancia, ¿no?, entre la ciudadanía y los políticos.